buenas tardes, maestros y maestras. Nos da muchísimo gusto recibirles en nuestra sección del martes con Grupo Loga. Y como lo anunciamos desde el primer martes de agosto, este mes lo hemos dedicado a un tema de vital importancia, que es la primera infancia. Un tema que por la construcción de nuestro sistema educativo hemos relegado, hemos dejado un poco atrás. A veces pensamos que los niños a esta edad no están desarrollando habilidades, no están aprendiendo, y me parece que ese es un error que debemos de quitar, es una creencia que tenemos que eliminar, porque es justo en las edades desde el nacimiento. Incluso algunos teóricos nos dicen que es desde la etapa intrauterina que ya se van formando estructuras, elementos, sensibilidades importantes en cada uno de nosotros. Sin embargo, vamos a considerar en lo que la neurociencia avanza, que es a partir del nacimiento hasta los 6, 7 años, que el niño, la niña tienen una enorme oportunidad de ir haciendo conexiones neuronales, maduración neuronal, un desarrollo de la socialización del lenguaje, de que ellos adviertan el respeto que el mundo adulto tiene hacia los más pequeños, que son condiciones que permiten que la autoestima, el desarrollo personal se vaya dando. Y hoy el tema son las prácticas de crianza. Y déjenme decirles que hoy tenemos una invitada de lujo, a la licenciada Ana María Flores. Ella es coordinadora de la red del Consejo Coordinador Empresarial por la Primera Infancia. El sector empresarial se ha dado cuenta que en la medida que la infancia primera, que la escolaridad, sobre todo de los infantes, de los adolescentes de media superior y luego los jóvenes de superior tengan un buen acompañamiento, nuestro rendimiento, nuestra productividad, nuestro dinamismo laboral es de mayor calidad, es de mucha más participación. Los chicos y las chicas son más permanentes, siempre están dispuestos al trabajo en equipo. Todavía falta mucho que investigar de cómo se dan esas correlaciones, pero es evidente que a un mejor desarrollo de esas etapas, seguramente nuestra capacidad laboral será mejor. Y nos congratula muchísimo que el Consejo Coordinador Empresarial, ahora en la voz de la licenciada Ana María Flores, nos pueda compartir qué es esta cuestión de los programas, el trabajo que ellos van realizando. Maestros y maestras, por favor, escuchen los programas, las actividades que el Consejo Coordinador Empresarial tiene planeados para ir impulsando esta cuestión de la primera infancia y sobre todo el impacto que puede tener ya en etapas futuras. Estas prácticas de crianza, perspectivas del sector privado, es el tema que hoy nos va a exponer la licenciada Ana María Flores. Déjenme decirles que ella cuenta con una maestría en desarrollo social por la Universidad de Sussex en Inglaterra y especialista en derechos humanos y la licenciatura en psicología clínica. Actualmente es consultora para IFC del Banco Mundial y ha trabajado de la mano con instituciones académicas, públicas y sobre todo empresas privadas, con empresas como Scotiabank, Meta, Adidas, Johnson & Johnson, Visa, Iberdrola, KPMG, GM Financial, Bimbo, Citigroup, entre otros. Entonces, muchos de nuestros chicos, muchos de nuestros egresados de los diferentes niveles educativos van a tener una oportunidad de trabajar en microempresas, medianas empresas o grandes empresas. ¿Qué pasa ahí y por qué debemos de poner atención
en la primera infancia. Su experiencia se centra en temas de inclusión, desarrollo, diagnósticos, estrategias y políticas para las empresas puedan lograr sus objetivos en temas de género y diversidad. Los últimos años en México se ha enfocado en temas de primera infancia y políticas amigables a la familia con el sector privado. Y maestros y maestras, ustedes saben de eso. Un padre de familia, una madre de familia, un tutor, una abuela, un cuidador de estos chicos que ustedes atienden o en preescolar o en primaria o en secundaria o en otros niveles, que sea un aliado del maestro, es un trabajo mucho más productivo. Entonces, esto lo vamos descubriendo y, por supuesto, intervenir a nivel de la familia también es algo que tiene preocupado a todos los sectores. Ella pertenece a la red de Voces Vitales, desempeñándose como mentora de liderazgo femenino, guiando a empresarias, líderes y emprendedoras para alcanzar sus metas profesionales. Desde esa formación, desde esa experiencia, hoy recibimos a la maestra Ana María Flores, quien hoy nos conduce el tema de prácticas de crianza. De verdad, maestra Ana María, quiero agradecer muchísimo que hoy esté aquí con nosotros y que hable con los maestros y las maestras. Recuerden que este material queda grabado y déjeme decirle, maestra Ana María, luego vemos que en las escuelas se utilizan estos videos y ojalá si hay algunas actividades, estrategias, programas, proyectos que puedan servir para las madres, los padres de familia de sus escuelas, el material es suyo. Bienvenida, maestra Ana María. Bienvenidos, maestros y maestras. Díganos de qué entidad nos acompañan y sobre todo aprovechemos el chat de esta sesión para formular sus inquietudes, preguntas y comentarios. La dejo en el uso de la voz. Bienvenida y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, y sí, bienvenidas a todos y todos los que ya están conectados. Me encantaría que esta conversación pueda ser fluida, entonces siéntanse en confianza de hacer preguntas en el chat. Si quieren destapar el micrófono y hacerme una pregunta, también bienvenido sea. Y sí, yo sé que por la hora tal vez ya estamos en la casa, no queremos prender cámaras, pero les invito si pueden prender cámaras para que eso sea más como un conversatorio y así que sea como de las dos vías el poder conversar. Y antes de comenzar a proyectar, yo quisiera preguntarles ¿qué se les ocurre que el sector privado puede hacer para impactar en la primera infancia? Entonces, si se les ocurre alguna idea, pueden ser políticas, no hay respuestas buenas o malas. ¿Qué creen que el sector privado, empresarial, puede hacer para tener un impacto en la primera infancia? Ya sea en sus estrategias, ya sea en políticas, ya sea en el comportamiento de las personas, del liderazgo, por ejemplo. Si ustedes me pueden poner en el chat, ¿qué creen que puede hacer el sector empresarial? Entonces, ahora sí voy a compartir. Y mientras van pensando en estas opciones, yo les voy a ir contando un poquito justo lo que decía Patricia, ¿no? Nosotros somos la red del Consejo Coordinador Empresarial por la Primera Infancia. Y estos años hemos venido justo trabajando en eso, ¿no? En posicionar en el sector empresarial por qué es importante la primera infancia, por qué tendría que ser un tema estratégico para el bienestar y el desarrollo social, sobre todo, ¿no? La competitividad, la productividad de un país, la seguridad pública y la construcción de paz. Muchas veces pensamos que tal vez el sector empresarial y la primera infancia no tienen nada que ver. Pero sin duda, muchas de las mujeres, de los hombres que trabajan en el sector empresarial son madres, son padres. Y también sabemos que el sector empresarial puede tener un presupuesto importante destinado para interferir o para tener una injerencia
en proyectos en comunidades de la primera infancia, ¿no? Entonces, esta es nuestra visión, promover un cambio de cultura en las niñas y niños para que sean vistos como un tema central, ¿no? Si nosotros hoy en día podemos tener un impacto en la primera infancia, en los hijos, en las hijas de estas personas que trabajan en el sector privado, seguramente en un futuro son niñas y niños con mejores capacidades, con más seguridad, con salud, con un sinfín de temas que puede afectarles o impactarles positivamente en un futuro. Claro, es muy importante saber que cuando nosotros impactamos en la primera infancia, también estamos impactando en la vida de esas madres y esos padres que hoy en día, como ya vamos a ver un poquito más adelante algunos datos, no es fácil ser madre o padre, sobre todo en algunos países latinoamericanos. Ya vamos a ver algunas cifras de México, de qué está pasando en México, qué es ser madre y padre en México. Entonces, bueno, hoy en día hemos impactado a algunas empresas, ¿no? Encuestamos a 142 empresas y nos decían, por ejemplo, que 96% consideran relevantes los temas de primera infancia, pero tan solo 42% tienen el apoyo de primera infancia como parte de su estrategia o de su responsabilidad social, ¿no? O estrategias de responsabilidad social. Entonces, esto nos dice mucho. Sabemos que es algo importante, pero tal vez no se está destinando presupuesto a eso. Entonces, ¿qué está pasando? Eso es lo que nosotros queremos, en lo que nosotros queremos impactar, en lo que nosotros queremos ver si sensibilizamos y capacitamos al sector empresarial para que sigan invirtiendo en estos temas que son tan importantes. En el 2022 se lanza la red con 7 empresas y hoy en día ya somos más de 61 empresas. Hoy en día somos 64, 65 empresas que forman parte de la red y que quieren tener un impacto en estos temas. Son algunos de los programas. Entonces, por ahí veamos si alguien respondió. Entonces, no sé si a ustedes se les ocurrió algún tema que podían o cómo podía impactar el sector empresarial en estos asuntos, ¿no? De la primera infancia. Y pues algunas de estas áreas, ¿no? Estas son de las que nosotros hemos elegido para tener incidencia. Entonces, primero es la paternidad corresponsable. El cuidado infantil accesible, los servicios de cuidado, por ejemplo, y no solo los servicios de cuidado, también políticas del sector empresarial en temas de cuidado infantil, como por ejemplo dar permisos por cuidado infantil a las padres y a las madres. Entonces, algún sinfín de estrategias que podría tomar el sector privado para que madres y padres puedan tener más facilidad a tener acceso al cuidado infantil. Y también el apoyo a la primera infancia en comunidad. Entonces, para ver más a profundidad. Primero, porque es importante que la empresa privada apoye en la lactancia materna. Se ha visto que una de las razones por las que las mujeres dejan de dar de lactar a sus bebés es por el ingreso a un sector privado, por el ingreso a un trabajo formal. ¿Y por qué no? O sea, tal vez si yo vengo de un permiso de maternidad que son 3 meses y regreso 8 horas al trabajo o 10 horas al trabajo, se me va a dificultar el dar de lactar. Y sobre todo si las empresas no aplican algunas que ya nos da la ley, ¿no? Entonces, una sala de lactancia materna, por ejemplo, es algo que puede incidir mucho en que las mujeres sigan dando de lactar. Pero necesitamos también políticas que implementen o que puedan ayudar a esta lactancia materna cuando la mujer ya regresa al trabajo. Entonces, lo que nosotros hacemos es ayudar, ¿no? Materiales, dar herramientas y materiales para que las empresas tengan políticas favorables a que las mujeres den de lactar. Y entonces, bueno, nos hemos encontrado con un sinfín de casos interesantes en que las empresas ya implementan una de estas políticas y ya se pueden ver, por ejemplo, índices menores de rotación de las mujeres, también retención de las mujeres. Entonces, si yo veo que mi empresa tiene estas políticas que me ayudan a mí a seguir estando con mi bebé, estando
dar de lactar o que me apoya con temas de extracción de leche, yo voy a querer quedarme en esa empresa, ¿no? Voy a tener cierta fidelidad a la empresa. Entonces, lo que nosotros hacemos es apoyar con esos materiales, también con algunos webinars para que las mujeres puedan empaparse de estos temas de la lactancia y así ayudar al sector privado a que tenga una incidencia en estos temas de la lactancia materna. Por otro lado, la paternidad corresponsable. Hay unos datos de Grupo INCO de 2023 que nos muestran que de cada 10 personas que dejan el sector laboral formal, de esas 10 personas, 9 son mujeres. Y 9 son mujeres por dedicarse a tareas de cuidado infantil. Entonces, esto nos está indicando algo, ¿no? Y es que en México, estas responsabilidades no están siendo equitativas. Por roles sociales, también por la cultura, se le ha dado a la mujer este rol único de que tiene que ser la principal cuidadora. También yo recién leí unos datos muy interesantes que decía que las principales cuidadoras de los hijos e hijas de 0 a 6 años más o menos son las mujeres. Y creo que era como un 4% abuelas. Entonces esto también nos indica lo que les decía antes, ¿no? Que la mujer tiene que ser o es la principal cuidadora. O sea, esto no es así ya que se ha visto y hay muchos materiales, muchos cursos hoy en día que nos dicen que el padre también puede tener un rol importante, ¿no? Sobre todo con esto que les decía, ¿no? Muchas veces piensan que las salas de lactancia materna en las empresas son lugares en que las mamás dan de amamantar ahí al bebé. Pues no es así. Una sala de lactancia materna es una sala para que la mujer se extraiga leche. Si estamos hablando que una mujer se puede extraer la leche, eso también nos dice que hay un hombre que también le puede dar el biberón al bebé. Entonces no sería una responsabilidad única de la mujer. Entonces en esto queremos incidir, ¿no? Que hay un hombre que también asume esas responsabilidades que pueden tener con el bebé y de esta manera también se involucre más. Hay un estudio muy interesante que se hizo ya hace 5 años, pero lamentablemente son de los únicos estudios que se han hecho en temas de masculinidades. Es un estudio hecho en Estados Unidos, México e Inglaterra, que nos dice como estos roles que tiene que tener el hombre para ser un hombre de verdad. Y una de las cosas que demuestra este estudio es cómo los hombres también sufren por no tener estos roles emocionales o estas conexiones emocionales con sus hijos. El estudio muestra, por ejemplo, que en un porcentaje muy grande, cuando se les pregunta a los hombres a quién acudirían si tienen un problema, a la última persona que acudirían es a su padre. Entonces esto nos dice también que lamentablemente hay una figura paterna, hemos construido una figura paterna que tal vez solo sea un rol de proveedor económico o una persona que no puede hablar de emociones. Y entonces con paternidades corresponsables y hablar de masculinidades, a nosotros nos ayuda mucho llegar al sector empresarial para que los hombres se sientan apoyados y también puedan tener una figura paterna o desempeñar sus roles de paternidad de una manera más eficaz, de una manera más libre. Y también entonces tenemos materiales que les podemos pasar en los que ahí se pueden ustedes empapar de estos temas de cómo es una paternidad corresponsable. Y esto, entonces nosotros igual intentamos dar charlas, intentamos compartir a las empresas expertos o expertas que hablan en estos temas, para que así las empresas puedan difundir esta información. Por otro lado, el cuidado infantil accesible. Aquí en el 2020, el Banco Mundial hace una encuesta muy grande en México y las principales razones para que las mujeres salgan del sector laboral formal es el cuidado infantil, ¿no? Entonces, hoy en día esa es una de las principales causas por que las mujeres no permanecen o ingresan al sector laboral formal. Entonces, esto nos dice que hay una ausencia de servicios de cuidado infantil. Y esto por varias razones, pueden ser, bueno, un sinfín de razones por las que no existen
hoy en día en México, servicios de cuidado infantil. Pero entonces ahí también a nosotros se nos prende esta alerta, ¿no? Y es que el sector privado puede hacer mucho también en temas de servicios de cuidado infantil. Si no tenemos servicios de cuidado infantil, o sea, lo que nos está diciendo este dato del Banco Mundial, que si las mujeres no pueden quedarse en el sector laboral formal por esto, estamos hablando de rotación, ¿no? Al sector privado la rotación le cuesta muy caro. Hay diferentes métodos para medir esta rotación, pero entonces más o menos se calcula, imagínense que yo contrato a alguien. Entonces, a mí me cuesta primero capacitar a esa persona. Entonces, yo estoy invirtiendo en capacitar a esa persona, que más o menos voy a hablar de unos 3, 6 meses para que una persona pueda tener claro cuáles son sus funciones. Esos 6 meses, aparte de que yo le estoy capacitando y ya estoy invirtiendo dinero, también por otro lado estoy teniendo en la empresa a alguien que no sabe todavía cómo hacer sus funciones porque todavía está aprendiendo, ¿no? Y bueno, otros gastos que tiene el sector privado cuando contratar. Digamos que a los 6, 7 meses se me va esta persona. Entonces, aparte de que yo tengo que responder por mis temas legales, tengo que buscar a otra persona. Y esto implica más dinero, porque yo como recursos humanos, por ejemplo, tengo que buscar nuevamente otra persona y eso también implica dinero. El dinero que estoy invirtiendo en la persona de recursos humanos y en las rondas o en las entrevistas que estoy haciendo a otras personas. Y entonces es un costo alto para las empresas. Entonces, para las empresas no es un buen negocio que a mí se me vayan las y que se me vayan mujeres. Eh, También, hoy en día ya está comprobado, ¿no? Que el tener diversidad dentro de las empresas eh, mejora mi negocio y mejora por muchos factores de imagen corporativa, pero también se ha visto que financieramente los negocios y las empresas que tienen más diversidad, que tienen hombres, que tienen mujeres, que tienen personas de la comunidad LGBTQ+, por ejemplo, tienen más ganancias que las empresas que no tienen estas estrategias. Entonces, por lo tanto, al sector privado le interesa tener mujeres y retener mujeres, que ese talento crezca, tener mujeres en puestos de liderazgo. Les interesa porque así podemos lograr empresas que funcionen y que tengan mejores soluciones, por ejemplo, que puedan rendir mejor que otras empresas. Entonces, no solo hay, por ejemplo, servicios de cuidado como las guarderías, sino también hay otro tipo de prestaciones que pueden dar las empresas, como por ejemplo subsidios de guardería. Tal vez yo no tengo, soy X de empresa, tal vez no tengo el dinero para invertir en hacer una guardería, pero sí tengo un porcentaje para que las personas que son madres o que son padres puedan tener un descuento en ciertas guarderías. Entonces, eso se ha visto muchas ganancias tener estos servicios y proporcionar a los empleados o empleadas de una empresa estos servicios. Y aquí brindamos materiales, brindamos los casos de éxito de otras empresas que ya tienen estas iniciativas, para que así todas las empresas vayan viendo cuáles son estas soluciones que podrían tener para solucionar el problema de servicios de cuidado infantil. Y finalmente, apoyo a la primera infancia en comunidades. Sabemos que el acceso, ya sea a servicios de cuidado infantil, ya sea a información, es diferenciado en los diferentes estados, en las diferentes regiones de México. Entonces, poder invertir en las comunidades también son programas que ayudan muchísimo al país entero para que todas y todos en el país puedan tener acceso a ciertos programas de esta índole, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, alianzas entre el sector público y privado, es muy importante, iniciativas dentro de los programas de responsabilidad social o guarderías o estancias infantiles dentro de las empresas. Eso también podría ser parte del apoyo a la comunidad. Y aquí igual se sabe, por ejemplo, yo he ido a visitar regiones del borde entre México y Estados Unidos. Y sabes, por ejemplo, que ahí hay, por ejemplo, una ciudad en la que hay más competencia eh, ya que como se pasa en la frontera, entonces hay mucha rotación. Entonces ahí, ¿qué hacen las empresas?
justamente eso, ¿no? Entonces, intentan captar de una mejor manera a las personas trabajadoras y pueden dar estas facilidades de servicios de cuidado infantil. ¿Esto por qué nos ayuda? Si sabemos que hay mucha rotación dentro de ciertas áreas, si yo tengo un centro de cuidado infantil, esto puede atraer a las personas para que se queden en un lugar. ¿Y esto cómo les ayudaría a los niños, no? Para que no haya tanta inestabilidad, para que los niños y las niñas puedan terminar el primer año de escuela o los primeros años en los centros de cuidado infantil, que como ya explicaba Patricia, es muy importante para la parte neurológica de los niños, ¿no? Para poder desarrollar habilidades sociales, bueno, un sinfín de habilidades. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos materiales para el sistema y así ayudamos a las empresas a que estén más enterados de estos temas. Algunas de las herramientas o de los programas que nosotros hacemos son los siguientes, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, damos talleres en estos temas, entonces reunimos a las empresas para hablar sobre cierto tema. Lactancia materna, por ejemplo, ahorita acaba de pasar la semana de la lactancia materna, entonces nosotros reunimos a ciertos expertos y expertas en un panel o en un conversatorio y así les traemos, invitamos a las empresas para que puedan escuchar de estos temas que son tan importantes. Igual experiencias, entonces que las empresas y los organismos miembros de esta red puedan presentar sus prácticas. Entonces, si una empresa ya tiene una buena práctica de cómo hacer para que las mujeres usen la sala de lactancia materna, voy a inventar, puedan compartir su experiencia, puedan compartir cuáles son estos tips, los tips para que sea de una mejor manera puedan implementar otros organismos, por ejemplo, ¿no? Y esto es muy útil porque a veces nosotros pensamos que implementar una estrategia o implementar una política, un beneficio dentro de una empresa es muy fácil, ¿no? Si ya tengo una sala de lactancia materna, entonces todas las empresas pueden implementar. Lamentablemente no, como las empresas son tan diferentes, hay empresas muy grandes, hay multinacionales, empresas más pequeñas, empresas medianas, cada una tiene sus problemas diferenciados y también para llegar al público preciso, ¿no? Además, acuérdense que también es muy importante que si el liderazgo de una empresa no está al tanto y no está sensibilizado en todos estos temas, tal vez la implementación no va a ser tan eficaz como si solo ciertas personas de liderazgo sí saben o no saben de estos temas. Igual tenemos sesiones con expertos y expertas. Buscamos a personas que sepan y que sean maestros en estos temas para poder compartir con la red y así se vayan enterando todos y todas de nuevas implementaciones, de nuevas estrategias, de nuevos estudios que se han hecho sobre estos diversos temas de las políticas amigables a la familia. También enviamos unos boletines mensuales, igual con números importantes, con datos importantes, con estudios recientes que se han hecho de los temas para que el sector empresarial esté al tanto de qué está pasando. También tenemos un sitio web al que ustedes también pueden acceder y ahí ya estamos ahorita además actualizando y subiendo cierta información y materiales importantes para que el sector empresarial pueda tener acceso a esta información. Y entonces eso es un poquito de nuestro trabajo. Lo que hacemos desde eso, ¿no? Desde esas políticas favorables a la familia que se llaman, poder incidir en la primera infancia. Y nuestro cómo lo hacemos es justo diseñando, ejecutando y evaluando estas iniciativas y políticas favorables a la familia que ellos pueden implementar para que incida en la primera infancia. Entonces, si hoy en día nosotros podemos tener un impacto en que las madres puedan dar de lactar, en un futuro van a ser niños, niñas, adultos, adultas, mejor alimentados, por ejemplo. Se ha comprobado ya, UNICEF nos dice, ¿no? Estas cifras de cómo los niños y niñas a veces que
que han tenido la oportunidad de lactar tienen menos enfermedades, por ejemplo, que otros niños. Y también eso, ¿no? O también que la mujer, en el caso de la lactancia materna, tenga esa libertad de poder elegir si quiere dar de lactar o no, ¿no? Entonces yo también creo que por ahí viene esa igualdad de género de la que estamos hablando, o de estos impedimentos que podrían tener las mujeres para quedarse en el sector laboral formal. Si nosotros damos la libertad a la mujer, si es que quiere quedarse en su casa dando de lactar o no, estamos ya ayudando a esta igualdad de género, que puede tener un impacto, como se ve, en la primera infancia. También se me ocurren como otras alternativas. Si las empresas pueden implementar esas prestaciones en cuanto a temas de educación, beneficios, por ejemplo, hay muchas empresas que dan un kit escolar, eso va a ayudar también en la primera infancia, porque así son niños y niñas que pueden ir al colegio, son niñas y niñas que van a estar motivados para hacer ciertas actividades. Y finalmente, bueno, nosotros creemos firmemente que cuando nosotros impactamos positivamente en la mejora de calidad de los colaboradores, de las colaboradoras, de las familias y de la comunidad, podemos hacer un México un lugar mejor para nacer, un mejor lugar para crecer, y sin duda empresas que puedan dar estas facilidades ayuda muchísimo a la sociedad. Entonces, hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta, no sé si alguien quiere abrir el micrófono y decir algo, decir algún comentario. Cualquier pregunta, duda, lo que sea, es sumamente bienvenido. Por aquí, Ana María, ya hay representación del estado de Querétaro y de Zacatecas, por aquí nos plantean. Y fíjate que yo, ante la pregunta inicial que tú nos hacías de cómo aprovechar el sector privado, las empresas, los centros de trabajo, yo decía que creo que parece como muy largo el trayecto de cuando los niños, las niñas, los jovencitos están en las escuelas hasta llegar al mercado laboral. Cualquiera que sea la decisión de ellos, pareciera que es un trayecto muy largo. Y a mí me parece que ese es el gran error, porque lo que hacemos en las escuelas a veces es preparar como para el dominio de conocimientos, pero no le acercamos a los niños y a las niñas todas esas experiencias que luego se van a traducir en habilidades laborales. La cuestión de la innovación, la capacidad de emprendimiento, la capacidad de invertir, de finanzas, la capacidad de tomar decisiones, el trabajo en equipo, son hoy por hoy muchas habilidades que nos está pidiendo el mundo. No necesariamente el trabajo, sino el mundo en general. Ahí yo tendría tres planteamientos en lo que los maestros y las maestras también pueden formular alguna pregunta. La primera es, ¿qué relación pueden tener, Ana María, los maestros, las maestras que observan el trabajo de los padres de familia? Esto y las madres, ¿no? ¿Cómo pudieran acercar estos programas o en qué página las pueden ver? Esa sería la primera pregunta. Otro elemento que me llamó poderosamente la atención, también por aquí nos dicen que hay representantes de Puebla. Otro elemento que me llamó la atención de esta encuesta que nos planteaste que se aplicó es un poco la percepción que se tiene de la masculinidad paterna o los padres varones, ¿no? Que, digamos, los hijos se le acercan menos, les tienen menos confianza, les consultan menos. Y a mí me parece que aquellos padres varones que por alguna razón se quedaron solos educando a sus hijos o que participan activamente, aunque esté también la figura materna, hay chicos y chicas que al contrario tienen un acercamiento mucho mayor con el papá. Entonces, aquí que nos pudieras comentar si desde los programas, los proyectos, ustedes han visto desde la capacitación
algún cambio y que también los maestros lo puedan escuchar. Y finalmente, ¿qué consejo, recomendación de las muchas que ya nos diste puede hacer la escuela, sobre todo en esta cuestión del género, que es muy importante, porque en muchas ocasiones las actividades, las prácticas, como que en las escuelas mismas volvemos a reiterar estos patrones o roles de género que dejan en desventaja a las niñas y a los niños. A mí me parece que los maestros y las maestras, en la medida que vayan presentando perfiles empresariales femeninos, desculpabilizar el trabajo de la mujer, que es otra de las grandes razones. Las mujeres nos sentimos profundamente culpables cuando trabajamos. Ahí me parece que hay un tema que comentar. Y por aquí la maestra Paola Mendoza dice, ¿cómo afectan las prácticas de crianza en primera infancia para los estudiantes más grandes? Creo que lo que la maestra Mendoza nos plantea es qué handicaps, qué elementos pueden ellas ver de que a lo mejor no hubo una buena práctica de crianza ya en los chiquillos de quinto, sexto de primaria o los chicos de secundaria. Pues te dejo un poco haciendo comentarios en este sentido. A ver, veamos si me acuerdo todas las preguntas. La primera era en dónde pueden encontrar materiales. Yo les voy a enviar ya por el chat algunos de estos links que nosotros hemos puesto en la presentación. Entonces, si quieren, les puedo poner por ahí. Igual les podemos mandar un mail con todos estos links para que puedan tomarse su tiempo, meterse, ingresar y puedan ver este material tan importante. Por otro lado, sobre las masculinidades que me comentabas, ¿cierto? Me decías, si nosotros hemos visto que hay algún cambio con este tipo en la corresponsabilidad de hombres, ¿no es cierto? ¿Qué cambios hay, ¿cierto? Pues, como yo les comentaba, este estudio que se llama La Caja de las Masculinidades, y les voy a poner las masculinidades, les voy a poner en el chat, por si quieren meterse. Es un estudio sumamente interesante, está abierto al público, además está en inglés y en español, por si ustedes quieren leer. Y esa caja de las masculinidades nos dice como algunas masculinidades que los hombres en esta encuesta dicen, para ser un hombre de verdad, ¿qué es lo que se necesita? Y entonces lo interesante que el sector empresarial trabaje esas masculinidades es que uno de estos roles que se le pone al hombre es ser el proveedor económico. Y entonces esto les hace mucho daño también a los niños y a las niñas, porque si yo tengo una figura ausente, por ejemplo, en mi hogar, crezco primero desapegado de eso, ¿no? Entonces crezco teniendo esta idea de que solo la mujer se encarga de las responsabilidades y el hombre tiene que encargarse de la parte económica. ¿Cómo le afecta al hombre? Se ha visto, por ejemplo, y este estudio nos muestra en la salud. O sea, el primer impacto para los hombres en crecer con esta masculinidad es la salud. Son hombres, por ejemplo, los porcentajes de hombres en todo el mundo, los índices de suicidio son mayores en hombres que en mujeres. Entonces, si yo como hombre solo tendría que el rol de trabajar y no tengo un rol emocional, no tengo una conexión con mi familia, obviamente me voy a apartar más. Obviamente voy a tener más tendencia a tener trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, estrés, problemas por el estrés. Y eso se ha visto muchísimo, ¿no? O sea, cómo estos índices son diferenciados entre hombres y mujeres es mucho más alto. A veces yo escucho que hay esta creencia de que como las mujeres lloramos más o tal vez somos más emocionales, no, las mujeres tienden a tener mayor depresión, pues no es así. Se ha visto que los hombres tienen, digamos, síntomas más intensos de depresión. Pues no se sabe, no es definitivo que sea por esta masculinidad que yo les comento, pero sí es una de las teorías, ¿no? Podría ser que los hombres tienen estos trastornos en mayor cantidad por este rol que le ha dado la sociedad también.
¿no? Entonces, si yo soy solamente un proveedor económico, pues, ¿dónde está mi relación con mi familia, mi relación con las personas que quiero, con mis amigos, ¿no? Entonces, por un lado es, y yo creería que es lo más importante, ¿no? La salud es una de esas repercusiones em, de esta caja de las masculinidades que yo les contaba. Y entonces lo que sí hemos visto, por ejemplo, es cómo las empresas van cambiando ciertas políticas. Yo como empresa entiendo muy bien este concepto, tal vez pueda darles a los hombres también más días de periodo de paternidad. Y esto es algo que sí se ha visto en México, que hemos visto que las empresas, hay igual un estudio del Banco Mundial que se hace a las empresas en México y se compara con Latinoamérica y se ve que las empresas en México están dando más días de paternidad que lo que dice la ley. Entonces, desde esto un avance muy grande, ¿no? El decir, no es suficiente 5 días. Yo he hecho muchos grupos de enfoque con padres que trabajan en empresas y dicen, 5 días no me da ni para ir, para ir al registro civil con el bebé y decir que es hijo mío. Entonces, esto es algo que hemos visto. Los horarios flexibles también. También se les llama flexibles o escalonados. Hay empresas que ya están dando estos horarios flexibles y es, después de yo ser padre o ser madre, tengo un horario en el que me puedo quedar en la casa. Entonces voy a trabajar, por ejemplo, 4 horas en la casa y 4 horas presencial en el trabajo. Entonces, estos avances en estrategias, en políticas, sí hemos visto en el sector empresarial cuando son sensibilizados. Y la tercera pregunta, ya no me acuerdo. Tenía que ver, Ana María, con el impacto que pueden tener los maestros en relación a advertir que los papás, las mamás están teniendo a la mejor prácticas de crianza o adecuadas o inadecuadas. ¿Cómo puede servir esto para que ellos mismos, los maestros, la escuela, se vuelva también un ámbito de impulso a las buenas prácticas para la primera infancia? Ujú. Sin duda, yo creo que esta respuesta todos ustedes lo pueden hacer mejor que yo, porque ustedes seguramente ya pueden ver ciertos síntomas de la niñez con respecto a padres ausentes, a madres ausentes. También es algo que se nos va de las manos. Sabemos que hoy en día el salario de una sola persona no nos alcanza para mantener un hogar, entonces ya es una realidad en que 2 personas tienen que estar en un horario de 8 o 10 horas. Entonces también creo que se nos va de las manos, ¿no? O sea, así los profesores intenten hacer algo y se den cuenta que hay un niño que no tiene la atención necesaria, se nos va esto de las manos, ¿no? Eh, pero yo creería que los maestros, es muy importante dentro de los maestros y las maestras el poder ir rompiendo estos estereotipos de género que tenemos. Entonces, a veces vemos en los libros, vemos en presentaciones que hay yo que sé, imágenes de una madre cuidando un bebé mientras el hombre está en el trabajo. Entonces, poder hablar de eso. Yo creo que eh, seguramente han visto muchos de estos estudios de comunicación inclusiva. Entonces, muchas personas me dicen, no, la comunicación inclusiva, ¿para qué sirve? Hace unos años, la palabra jueza en el diccionario de la Real Academia Española decía la esposa del juez. Entonces, si yo como niña o como niña crezco pensando que jueza solo puede ser la mujer del juez y jueza no puedo ser yo, entonces se me va a limitar mi liderazgo. Y entonces yo creo que por ahí eso es muy importante. Otro que tal vez ahorita que conecto con maestras y maestros, me acuerdo que leí un estudio que decía que se les leía a los niños el cuento del hombre de las cavernas. Entonces se les lee a los niños, es un estudio, un experimento. Se les lee a los niños de este estudio del hombre de las cavernas y después se les pide que dibujen. Y lo que se ve es que los niños y niñas pensaban que en ese tiempo no existían mujeres, porque como es el hombre de las cavernas, entonces pues la mujer no existía en esa época. Entonces ahí la importancia de que ustedes puedan a veces desdoblar las palabras, o tal vez que en vez de decir solo líder, pueden decir liderazgo o el profesorado,
¿no? Entonces, como ser inclusivos, ser neutros en la manera que hablamos, afecta muchísimo, impacta muchísimo a los niños, ¿no? Igual, ahora que fueron las elecciones, leí una nota que decía que habían estado la maestra les había pedido a las niñas y niños, a las niñas, era solo una clase de niñas, les había pedido que dibujen qué querían ser de grandes. Y una niña dibuja una presidenta. Y esta amiga le dice, no, tú no puedes dibujar eso porque no existen mujeres presidentas. Entonces ahí creo que el rol del maestro y de la maestra incide muchísimo. El que ustedes les hagan a las niñas y a los niños imaginarse esos escenarios, que ustedes puedan agregar a esa inclusión, creo que es muy valioso, que ustedes puedan romper estereotipos de que el hombre es el único proveedor económico o que el hombre tiene que trabajar 10, 12 horas porque es lo mejor. Yo creo que esa sería la manera más valiosa que los profesores y profesoras podrían incidir. Y también me acuerdo que Paola hizo por acá una pregunta, ¿cómo afectan las prácticas de crianza en primera infancia para los estudiantes más grandes? Yo creería que en eso, ¿no? Eh, Pueden haber muchas prácticas de crianza, ¿no? Pero bueno, creo que el tema de la lactancia tal vez es lo más obvio, por así decirlo, ¿no? Como se ha visto que los niños y las niñas que han sido amamantados a veces tienen como mayores beneficios en cuanto al sistema inmunológico. Eh, pero bueno, también por otro lado, si nosotros vemos estas prácticas en que las madres y los padres pueden estar más presentes, sí se ha visto, sí hay ciertos estudios en los que se ve ese impacto en niñas y niños que han sido más acompañados por eh, madres y padres. Y también, como ustedes saben, ¿no? Antes se centraban más en que la educación era qué hace la escuela, ¿no? ¿Qué hace el colegio? ¿Cómo incide el centro infantil? Pero ahora se sabe que tiene que ser algo holístico, algo integral. No es solo el colegio, no es solo la escuela, también qué rol está jugando la madre y el padre en crear esta visión crítica. Entonces eso es muy importante, ¿no? Que sea algo holístico, que sea algo que integre a todas las partes de la sociedad y que se den cuenta que la educación no es algo solo que viene de la escuela y el colegio, no viene solo de los maestros, sino también tiene la responsabilidad otras partes de la comunidad y sin duda parte de esta sociedad también es la empresa privada. Entonces creo que eso sería la manera un poco cómo impacta esa crianza, ¿no? Y lo que estamos viendo, Ana María, es como todos los actores, todo el sector de un país debe de estar involucrado, ¿no? A veces pensamos en primera infancia o prácticas de crianza y pensamos en bebés y pensamos en guarderías y pensamos en lugares que están muy lejos de toda esta cadena de apoyos, de formación que se concluye en la formación de otra familia, en un ámbito laboral, en elegir carrera, en tener alguna iniciativa o proponer alguna innovación. Y a mí me parece que si bien sí dista mucho en años, no está desconectado. Al contrario, es una cadena importante y los eslabones que vamos construyendo deben de ser muy, muy sólidos para que no se desprendan en algún momento de la vida. Y como vimos, maestras y maestras, no, nosotros les vamos a compartir a los que estuvieron aquí presentes todas esas ligas, las infografías, algunos videos que tienen, algún material, algunas investigaciones, para que ustedes también la compartan con padres de familia, las discutan entre ustedes como maestros, sobre todo aquellas líneas directas como esta de la formación de roles o la repetición de roles inadecuados para las mujeres y los varones, y sobre todo también saber intervenir en aquellas familias, en aquellos mamás, papás que tienen hijos pequeños. Incluso también ayudar a que sus hermanitos que nosotros tenemos escolarizados o en preescolar o primaria, secundaria o media superior, también puedan ir
trabajando elementos de la importancia de un bebé, de la importancia de hablar, de enriquecer el vocabulario, de poner atención sobre las necesidades que nos manifiestan los niños más pequeños. Pues Ana María, yo quiero agradecerte muchísimo la presencia tuya hoy aquí en este martes con Grupo Loga, y a los maestros y las maestras que nos acompañaron, bueno, pues que aprovechen esta información para irla llevando a la escuela, para tener esta sensibilidad. Y nos vemos el próximo martes con Grupo Loga. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ana María. Un abrazo fuerte y un saludo fuerte a todo el equipo del Consejo Coordinador Empresarial que tiene Primera Infancia. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo.